Seguimos haciendo Crónica Anunciada en el aire de FM La Patria y es momento de realizar la segunda entrevista de la jornada en una semana en la que los temas económicos estuvieron a la orden del día. Bueno, ayer, sin ir más lejos, Macron anunció que no van a concretarse los anuncios que esperaba Mauricio Macri, el dólar prácticamente a 20 pesos, la discusión paritaria ya en agenda. En medio de todo esto tenemos ni más ni menos que al ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, el señor Axel Kicillof. Axel, muy buenos días. Juana Morín, Sebastián Cazón, te saludamos. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Qué te agarramos haciendo en este feo sábado? No, desayunando con la familia. Recién arrancando, muy bien. Te agradecemos, Axel, por atendernos un sábado de enero encima. Sabemos que quieren descansar merecidamente nuestros diputados. Max, la primera pregunta que surge es ¿cómo ves la economía en este contexto que venía describiendo recién? Con unas paritarias que tratan de congelarse cerca del 15% o menos, con un dólar que llegó a 20 pesos, con la tasa de interés bajando a un ritmo un poco más intenso, tal vez. ¿Cuál es tu reflexión o cuál es tu análisis al respecto? No, yo creo que esto muestra o bien la desorientación, o bien las pujas, o bien las contradicciones, o bien simplemente la poca consistencia que ha mostrado el programa económico de Mauricio Macri, o más bien su ausencia de equipo económico, de programa económico, de ministros con algún grado de un posicionamiento claro, ¿no? Entonces creo que es muy contradictorio también con el propio discurso, como nos tiene habituado Macri, que anda buscando inversiones, pero bueno, nadie sabe cuánto va a estar el dólar, nadie sabe cuánto va a estar la tasa de interés, nadie sabe si este modelo va a seguir avanzando, por lo menos por los dichos oficiales. Después, por lo menos yo tengo bastante claro en los lineamientos estructurales, creo cuál es la orientación del gobierno, pese a que la niega permanentemente, pero lo que me parece es que en el corto plazo, en su macro, es un gobierno errático, ¿no? Ese propio episodio con Sturzenegger, que viene hace 2 años poniendo las tasas de interés por el cielo, lo cual es una política macroeconómica para planchar el dólar, básicamente, no para bajar la inflación, pero para planchar el dólar, o sea, un gobierno que pretendía mantener un dólar fuertemente sobrevaluado, pero con críticas que ya se oían al interior de las filas de lo que es un poco la alianza que gobierna. Entonces me parece que esa puja es lo que se está dejando de ver, pero es muy difícil no solo atraer inversiones, sino una pyme cualquiera, donde aparentemente el gobierno con estos cambios de rumbo pretende solucionar algún problema, pero lo sabrá. Entonces yo digo la verdad que me parece que lo único que fomenta la macroeconomía de Macri es la especulación financiera. Lo que pasa es que a veces en pesos, a veces en dólares, a veces en otros instrumentos. Pero bueno, me da la impresión de que eso tiene como único factor central la desprotección del trabajo, del empleo, de la industria y de los trabajadores. Eso es la cuestión estructural, y obviamente con eso de los jubilados, de los sectores medios. Me parece que es un gobierno que defiende otros intereses que no tienen que ver con las mayorías en la Argentina ni con lo que vendría a ser la sociedad en general, sino intereses que son contradictorios a veces, pero nunca a favor de los que menos tienen, de los que más necesitan de una política económica, sobre todo en países como la Argentina, que los defiende, los proteja. Kicillof, soy Sebastián Cazón. Ahora, el gobierno está en medio de una encrucijada en torno a que plantea, digamos, tener las tasas altas de interés, las va bajando de a poco a medida de que, como un intento de intentar frenar la inflación, pero al mismo tiempo muchos ahorristas en los últimos días se volcaron al dólar y obviamente está el miedo de que eso se traslade a inflación nuevamente. ¿Cómo se sale de eso y si es que va a pasar eso? Mira, yo lo vengo diciendo desde el día 1 que Sturzenegger anunció que o el gobierno entero, que iban a combatir la inflación con medidas monetarias, ¿no? Subiendo la tasa de interés, secando la liquidez del mercado. Lo que yo dije es que eso no tiene un resultado antiinflacionario. Eso básicamente
tiene un elemento financiero fuerte, que es decir, el gobierno sostenía que la tasa de interés la tenía alta por el tema de la inflación, sí, pero era por el dólar. Este gobierno está generando una rentabilidad muy grande, una concentración muy grande del ingreso y de los recursos, y una mejora de las ganancias de sectores muy concentrados de la economía, ¿no? Estos aumentazos que hace, bueno, eso no se vuelca a inversión, se vuelca al sector financiero, a la especulación. Entonces esa especulación puede ser en pesos o en dólares. Si es en dólares, va a presionar sobre la cotización. Dicho de otra manera, el gobierno mantiene la tasa alta, ha mantenido la tasa alta para que esos pesos no se vayan al dólar, no por la inflación. Y bueno, y ahí obviamente, como eso genera un dólar planchado, hay otros sectores que quieren un dólar más alto, y aparentemente esa es la disputa que se vio en esa conferencia de prensa, donde rifaron todo lo que habían armado discursivamente de independencia del Banco Central, donde le impusieron a Sturzenegger un cambio en sus metas, en sus políticas, que bueno, que está saliendo mal. Saliendo mal. Efectivamente se le fue, tuvieron estos días un fuerte corrimiento del dólar, que tuvieron que parar porque el tipo de cambio lo maneja el gobierno también, porque teniendo reservas tomadas de endeudamiento desbocado, tienen poder de fuego. El otro día nos enteramos, porque salió en los diarios, que mandaron al Banco Nación a operar en el mercado de cambios. Es decir, el gobierno está tratando de fijar el tipo de cambio sin reconocerlo y peleando con una corrida sin hacerlo abiertamente. Así que la verdad que todas estas tensiones están teniendo como resultado una enorme inestabilidad financiera, una enorme fragilidad financiera e incertidumbre de las variables, ¿no? Así que yo lo que creo es que, en primer lugar, lo que es cierto es que con los aumentos de nafta, los aumentos de prepagas de escuelas privadas, colegios privados, los aumentos que el propio gobierno ha, después de las elecciones, habilitado, bueno, las metas inflacionarias ya no son increíbles, son ciencia ficción, ¿no? Claro. Y Axel, en medio de todo esto, ¿cómo se hace para ponerle un freno al gobierno desde lo institucional? Me refiero claramente, para evitar posibles sacadas de contexto. Digo, desde la oposición, ¿cómo se hace para poder frenar estas avanzadas? Bueno, obviamente no van a poder modificar el programa económico, pero sí hay un montón de determinaciones que pasaron por el Congreso y que igualmente fueron aprobadas. Sí, creo que ahí yo reconozco un cambio vinculado también al resultado de las elecciones, un poco al desenmascaramiento de lo que Macri tenía planeado y pospuso, porque en 2017 era un año electoral, y entonces bueno, pospuso los varios aumentos tarifarios del gas, de la luz, pospuso los aumentos de nafta, pospuso lo del fútbol para todos para mostrar algo claramente simbólico, los pasos que está dando con respecto a las empresas públicas, los despidos, pospuso todo eso, y después de las elecciones ya directamente se sacaron el traje y se despojaron del discurso de Durán Barba y empezaron a aplicar un programa de ajuste muy fuerte. Y eso me parece que se notó en la cuestión de la baja de jubilaciones, que también la tenían guardada para después de las elecciones. Cuando eso lo muestran en el Congreso, bueno, en el Congreso se les complicó mucho la aprobación, no solo por lo que pasó dentro del Congreso, sino por las movilizaciones inmensas, extraordinarias que hubo de muchísimos sectores, ya unificándose contra los diferentes ajustes que va planteando el gobierno, el laboral, el previsional. Entonces creo que el gobierno tomó nota y bueno, salió el otro día en los diarios que Macri piensa no mandar leyes como la reforma laboral, pero si puede ninguna al Parlamento, ¿no? Entonces me da la impresión de que ese decretazo que deroga leyes, modifica leyes por centenas, ¿no? Tiene que ver con que ya no está tan cómodo
el gobierno después de lo de la reforma previsional para conseguir que una parte de la oposición o del no oficialismo, para ponerle otro nombre, lo acompañe con medidas antipopulares. Vos fíjate que se pasaron el periodo previo a las elecciones dando créditos ajustables por inflación, diciendo que iban a bajar la inflación. La inflación no la bajaron, esos créditos amenazan a algunos sectores con ser difícil de pagar, y entonces por decreto lo que pone Macri es que si no le puedes pagar te van a sacar el sueldo, que es la embargabilidad de las cuentas sueldos. El banco puede directamente sacarte la plata de las cuentas a partir de cierto límite. Entonces, una cosa tiene que ver con otra. Me parece que el gobierno año par, después de las elecciones, empezó a mostrar cuál es su política económica. Claro, y hablabas recién de la unidad que es necesaria en el Congreso, y la semana pasada hablábamos con Andrés Larroque, colega tuyo, diputado nacional, que nos decía que es necesario, por ejemplo, un acercamiento del kirchnerismo a los Moyano, pese a su alejamiento en aquel entonces, para frenar la reforma laboral. ¿Vos adherís a este tipo de pensamientos? Por supuesto que yo creo que estamos ante un gobierno que usa todos los métodos posibles para avanzar sobre derechos de enormes sectores, incluso de su propia base electoral, porque vos pensás que jubilados, incluso una parte de empleados públicos, obviamente pymes, votaron por Macri, y ahora se están encontrando con que las decisiones del gobierno de Macri son terriblemente perjudiciales para su situación y para lo que ha sido el Estado, las conquistas y los derechos que se habían logrado en los diferentes sectores, que muchos lo daban por hecho. Bueno, hoy Macri está avanzando sobre ese sector, que incluye a sus propios votantes. En el terreno de los dirigentes, me parece que a medida que esto pasa, ya se va perdiendo el espacio para decir, bueno, hay que darle un tiempo, vamos a ver, o para creerse las mentiras que dicen por la tele, ¿no? Entonces, o en sus discursos y en sus intervenciones guionadas. Entonces, ante eso, me parece que los dirigentes, cada vez más de una manera más clara, tienen que posicionarse, ¿no? En algún momento, bueno, podían decir no me gustaba el gobierno anterior, podían decir Macri prometió que después va a andar bien, bueno, pero hoy es claro que las políticas económicas y las decisiones que toma Macri son en favor exclusivamente de sectores concentrados, de multinacionales, no tiene nada que ver con buena parte de la sociedad. Entonces los dirigentes tienen que tomar sus decisiones, y en ese sentido yo creo que es un momento donde se va acabando el tiempo, y desde el punto de vista de quienes venimos caracterizando al gobierno Macri como un gobierno neoliberal, antiindustria, antipyme, antijubilado, antitrabajador, que es lo que se observa con todos estos programas neoliberales, bueno, lo que tenemos que hacer es esperar que esos sectores se decidan a hacer oposición de Macri. Los que son oposición de Macri son parte, creo yo, de un enorme frente que incluye diferentes expresiones políticas, porque lo que hace en realidad es representar a todos esos sectores de la sociedad, esos hombres y mujeres argentinos que están viéndose o defraudados o estafados, o incluso convalidados lo que pensaban, pero atacados por una política económica que Argentina tuvo varias veces y que siempre terminó de una manera espantosa. No porque termine solo de una manera espantosa, sino porque su desarrollo y su comienzo ya es espantoso. Macri ha venido a bajar los salarios, a desguazar el Estado. Algunos me preguntaban, bueno, pero no está privatizando las empresas. No, hace algo peor. El Estado las hace funcionar con una lógica privada, o sea, funcionar como si fuera un privado. Entonces pierde su razón de ser una YPF que no invierte lo suficiente, que no hace los esfuerzos que debería hacer como empresa pública, una aerolínea que empieza a funcionar con lógica de línea aérea privada. No hace falta privatizarla si va a funcionar como si fuera privada. Entonces, Axel, digamos, lo que se puede diferir de esto es se necesita la unidad para poder frenar entonces al gobierno en estos planes, por lo menos.
Sí, yo creo que hay enormes sectores de la sociedad que van teniendo en claro que este es un gobierno que no los representa en sus expectativas, en sus ideas, ni siquiera en su voto, y habiéndolo votado incluso. Entonces yo creo que ese mismo proceso que está experimentando la sociedad tiene que verse en su dirigencia. Claro que el gobierno de Macri tiene instrumentos para intentar que la dirigencia política no se vuelva opositora, que son ya sea lo que vemos por los diarios. Cada vez que un dirigente sindical, por ejemplo, o político, aún habiendo sido en su momento aliado o acompañado a Macri, cada vez que se empieza a convertir en opositor, empieza a expresar su desconformidad, su descontento, aparece desde el lado del gobierno la persecución política, bajo la forma de persecución judicial. Pero bueno, a la misma persona, cuando está cerca de Macri, no le investigan nada, los diarios no dicen nada, y cuando se empieza a alejar de Macri, sea que esas cuestiones que se plantean tengan algún viso de realidad o no, porque eso ya no importa. El tema es que se lo empieza a perseguir, se lo empieza a acosar mediáticamente también, a desprestigiar. Entonces el solo hecho de ser opositor a Macri te vale la persecución mediática y judicial. La misma persona con la misma historia, con los mismos hechos, si está cerca de Macri, bueno, incluso el extremo de esto son los funcionarios de Macri, ¿no? Que ser funcionario de Macri es una especie de escudo contra una especie de agua bendita judicial, ¿no? Donde ya no te persiguen, donde ya no te buscan, donde incluso aunque la misma cuestión en un opositor sería un escándalo, si es cercano a Macri, es prácticamente una solución automática. Kicillof, una de las grandes obsesiones de Macri ya hace tiempo es lograr el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ayer, en la reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estas expectativas se vieron frenadas básicamente porque el presidente de Francia dice que no va a tomar una decisión que perjudique a la producción nacional de su país. ¿Cómo lo ves vos? Y si nos podés contar un poco si se conocen los detalles de este acuerdo. Sí, el acuerdo en el estado actual de negociación, nosotros le damos todo y ellos no nos dan casi nada. Entonces se ha visto desde que llegó Macri que está dispuesto a abrir la economía indiscriminadamente en sectores incluso clave, estratégicos o sensibles. Porque es su vocación, porque es su ideología, su dogma. Es un dogma aperturista, neoliberal, desindustrializador. Lo que pasa es que ese dogma se está chocando con la realidad histórica, con lo que pasa hoy en el mundo. El mundo está yendo para el otro lado. Por eso yo a veces he dicho que la política de inserción internacional de Macri es un corso contramano, porque se le ocurre ser ultra liberal, ultra librecambista, buscar el libre comercio en una época donde ya no sé qué otra señal se puede esperar para ver que el mundo marcha en la dirección opuesta. Particularmente debería Macri, que está tan atento a estas cuestiones y que tanto le interesa acercarse, ver lo que está haciendo el propio Estados Unidos, que está destruyendo los tratados de libre comercio, y no hago un juicio de valor sobre si está bien o está mal, hablo de los hechos, destruyendo sus tratados de libre comercio porque justamente opina el actual gobierno que eso pone en riesgo empleo norteamericano, pone en riesgo industria norteamericana. Entonces, más allá de cualquier apreciación de valor, es exactamente lo contrario de lo que está haciendo Macri, y por eso tiene estas dificultades. La propia Unión Europea se encuentra tratando en una situación económica desde 2008, después más fuerte en 2010, muy compleja, y bueno, han surgido gobiernos que todos tienen un discurso común con respecto a cuidar el empleo nacional. Después hay obviamente mucha tela para cortar viendo cada uno de los casos, pero Macri lo que está pidiendo es una migaja.
es que le reconozcan un poco más de posibilidades de exportar, sobre todo carne, a la Unión Europea. La Unión Europea, en defensa de sus productores agropecuarios, que es una política que en Francia es una política que se ha establecido hace muchísimo tiempo, la defensa de los propios productores agropecuarios, más allá de si se consigue más barato el producto afuera, que es un poco el argumento de Macri. Todo lo que se consigue más barato afuera quiere decir que es ineficiente, claro, y hay que terminarlo adentro. Bueno, esto es lo que Macri no comprende, y por eso tiene tantos traspiés, tantos equívocos, tantas decepciones, porque va a buscar algo que el mundo hoy no quiere darle, que es libre comercio. Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos no nos ofrecen importar nuestros productos, pero parecen dispuestos a firmar si nosotros entregamos nuestra industria, los productos que hacemos, a la importación. Así que, sinceramente, ese tratado ya, como está en el estado de negociación, es tremendamente desfavorable, no va a traer ningún beneficio, pero Macri, por una cuestión dogmática, y porque se ve que no tiene ninguna vocación industrialista. Para Macri creo que no tendría que haber industria prácticamente en la Argentina, porque para él es más eficiente importar todo aquello que se produce en otro lugar. Lo que pasa es que Argentina es un país de industrialización tardía, con las dificultades que tuvo, básicamente gracias a programas como estos que se aplicaron en otras épocas históricas. Su productividad industrial, bueno, tiene que desarrollarse con políticas públicas muy claras, con planificación, bueno, lo contrario de lo que está haciendo Macri. Claro, Entonces, un mundo que le cierra la puerta en la cara cada vez que va. Macri asumió y fue a entrar a la Alianza del Pacífico para entrar al Tratado Libre de Comercio del Pacífico, y prácticamente al poquito tiempo Trump estaba diciendo que retiraba a Estados Unidos de ese tratado. Claro, y terminó negociando con los socios comerciales que eran más fuertes durante el gobierno de Cristina Kirchner, que eran China y Rusia, a los que justamente el macrismo muchas veces estigmatizaba, ¿no? Sí, entre los tantas contradicciones y papelones que hemos visto, se circularon el otro día, cuando Macri fue a Rusia, algunos tweets, algunas declaraciones de funcionarios, altos funcionarios del macrismo, cuando nuestro gobierno estrechaba las relaciones serían las relaciones, llamémoslas, sur-sur, es decir, un mundo multilateral donde no se puede simplemente o exclusivamente mirar al mundo súper desarrollado, a los países europeos más avanzados, a Estados Unidos, como únicos aliados posibles para Argentina, y menos todavía como socios comerciales, porque con ellos lo que pasa, con Estados Unidos particularmente, es que nosotros tenemos pocas complementariedades comerciales, quiere decir que hay pocas cosas que nosotros les podamos vender y ellos a nosotros, y que necesitamos mutuamente, mientras con China o con la misma Rusia hay posibilidades, y simplemente en el terreno comercial lo último que hay que tener son prejuicios. Así que me parece que si bien volvió con las manos vacías de su viaje a Rusia, lo que puede haber hablado debe tener más interés para nosotros que lo que le van a ofrecer en Europa. Axel, la última, y estamos medio justo de tiempo, así que te pedimos poder decirte sí. El gobierno dice que no se volvió con las manos vacías, básicamente porque Argentina le vendió un reactor nuclear a Holanda. En los últimos días nos enteramos que esa licitación había sido de la gestión anterior. ¿Cómo lo ves? Sí, ayer nos enteramos de los despidos del INTI. Sí. Es decir, Macri está desarticulando todo el tramado de desarrollo científico, tecnológico, industrial, que muy costosamente se empezó y que faltaba, pero se empezó a rearmar durante los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner. Se invirtió muchísimo en ciencia, tecnología, investigación, en universidad, bueno, todo eso, como dicen los propios protagonistas, Macri lo está reduciendo.
paradójicamente, las cosas que tienen para festejar son resultados de esas políticas, ¿no? Porque para poder hacer un satélite o vender un reactor, la verdad que como pasó en todos los países del mundo, eso no suele partir de la iniciativa privada, sino de inversión pública, porque son niveles de inversión muy altos que tienen después un montón de encadenamientos, repercusiones y efectos positivos sobre el sector privado, pero que en general esos desarrollos tecnológicos, como pasó en las grandes potencias, los inicia y los solventa en sus fases iniciales el Estado. Es decir, que de esas políticas públicas tuvimos la posibilidad de desarrollar tecnología nuclear que estaba terminada en la Argentina, tecnología satelital, bueno, todo eso que Macri está directamente desguazando es lo que le da las pocas buenas noticias que tiene en su viaje internacional. Clarísimo. Axel Kicillof, muchísimas gracias por atendernos hoy, que disfrutes del fin de semana. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Pasaba el ex ministro de Economía y actual diputado nacional por el Frente para la Victoria, acá en Crónica Anunciada.